Imagina a un hombre arrojado frente a un tren que llega por alguien a quien nunca ha visto. Piensa en un pasajero atrapado por los engranajes de una escalera mecánica en movimiento. El andén de una estación se llena de agua como un barco que se hunde. Un tren entero desaparece bajo una enorme pared de nieve. El metro es el lugar donde millones de nosotros pasamos las horas más aburridas, medio dormidos, con los ojos en una pantalla, esperando el transporte que sabemos que llegará. Y es exactamente esa rutina lo que le da a estos momentos su carácter aterrador, porque las cámaras siguieron grabando en el instante en que todo se desmoronó. Lo que viene a continuación son 20 escenas espantosas capturadas por las cámaras del metro. Era la víspera de Año Nuevo de 2024, cuando un hombre de 45 años llamado Joey Linsky terminó de cenar con sus amigos en Manhattan. Bajó a la estación de la calle 18 en Chelsea, una ruta que conocía de memoria. Había muy poca gente en el andén esa noche. El convoy ya se aproximaba a la estación. De repente, un desconocido apareció por la espalda sin avisar y lo proyectó al vacío directo a las vías. Linsky relató después que solo divisó las luces frontales antes de golpear el metal y abrirse la cabeza en la caída. Sobrevivió al golpe, pero el riel con electricidad continua estaba a escasos centímetros, lo suficiente para matarlo al menor movimiento. Se quedó inmóvil gritando sin poder levantarse, esperando auxilio. Los bomberos lograron rescatarlo, y en el proceso pudo sentir cómo se quebraban sus costillas. Pasó una semana internado con fractura de cráneo, 4 costillas rotas y el vaso destrozado. Nueva York no es el único sitio con este peligro. En 2022, en un andén abarrotado de la estación Bloor y Yonge, en Toronto, una mujer de 39 años llamada Shamsa al-Balushi realizaba su rutina diaria. Los ruidos habituales y avisos resonaban en el lugar. El metro se acercaba rápido. En ese instante, otra mujer avanzó con fuerza y arrojó a al-Balushi hacia los rieles, justo cuando el vagón entraba a gran velocidad. Con un reflejo rápido que la salvó de morir, ella rodó hacia el estrecho hueco debajo del borde del andén y se quedó inmóvil, mientras la máquina pasaba encima con estruendo. La agresora de 45 años fue arrestada de inmediato. Tiempo después, la declararon no imputable debido a un trastorno mental severo, y los detalles se mantuvieron privados, por lo que su destino final es un misterio. El suceso desató una fuerte polémica sobre el riesgo de ataques cometidos por personas enfermas, sin consecuencias penales. ¿Qué opinas de esto? ¿Existe alguna forma efectiva de evitar que ocurran estos actos violentos? Deja tu punto de vista en los comentarios. En lo alto de los Alpes suizos, un tren avanzaba por un desfiladero cubierto de nieve, mientras los viajeros observaban el inmenso paisaje helado a través de las ventanas. La vista lucía tranquila, casi perfecta, el tipo de escenario que la gente viaja miles de kilómetros para admirar. De pronto, a lo lejos, la nieve comenzó a moverse. Lo que al inicio parecía un leve desprendimiento a la distancia, se convirtió de golpe en una colosal avalancha, una densa pared blanca que avanzaba directo hacia las vías. Escapar era imposible. La enorme masa de nieve golpeó los vagones con una fuerza brutal, rompiendo los cristales y dejando el interior en una oscuridad total a medida que el tren quedaba sepultado. El peso mental de estar atrapado, enterrado y sin poder hacer nada en ese silencio absoluto es algo inimaginable. Las imágenes dejan a cualquiera sin aliento y plantean una inquietante pregunta que permanece en el aire. Era la hora pico en una concurrida estación de metro en Estambul, con los andenes repletos de trabajadores agotados que regresaban a sus hogares. Un hombre, llamado Mehmet Ali Erik, subió a una escalera mecánica para descender al nivel inferior. Sin embargo, a mitad del camino, los escalones metálicos debajo de él se partieron de repente. El video registra el momento exacto en que cae directo en el hueco que se abría mientras el mecanismo seguía funcionando. Logró estirar un brazo para sujetarse del pasamanos, pero la máquina no se detenía, atrapándolo y sujetándolo con fuerza entre sus piezas móviles.
Otros pasajeros corrieron a fin de ayudarlo y tiraron de él con todas sus fuerzas, pero no pudieron liberarlo. Permaneció atrapado en ese lugar durante una hora completa antes de que los bomberos finalmente cortaran el metal. Las autoridades del transporte afirmaron que había carteles de advertencia cerca, pero las imágenes muestran a la multitud usándola de todos modos. Esta siguiente escena demuestra que incluso un tramo despejado de vías puede volverse dramático. Era un día habitual en el ferrocarril cuando un tren que viajaba a una velocidad bastante alta tomó una curva hacia una bicicleta que alguien había dejado tirada sobre los rieles. Considerando el tamaño de la bici frente al peso aplastante del tren, podrías asumir que simplemente sería arrojada a un lado sin consecuencias. No fue así. El tren embistió la bicicleta abandonada con un estruendo ensordecedor que resonó por todo el túnel. El vehículo de 2 ruedas quedó pulverizado en un instante, pero lo que vino después fue el verdadero impacto. La colisión ocurrió con tanta intensidad que los restos destrozados salieron volando en todas direcciones. El metal se esparció por doquier, e incluso las vías sufrieron daños por el violento golpe. Lo que parecía un obstáculo insignificante se convirtió en un peligro auténtico en un parpadeo. Fue un pequeño pero revelador recordatorio de que en las vías hasta algo tan inofensivo como una bicicleta estacionada puede volverse mortal cuando choca contra esa clase de fuerza. ¿Alguna vez has viajado en tren junto a un pasajero sin patas? Durante un trayecto cotidiano, los usuarios de un vagón miraron hacia arriba y notaron una serpiente enorme colgada de uno de los pasamanos superiores, balanceándose justo frente a ellos, como si simplemente hubiera decidido tomar el transporte ese día. La escena era tan impactante como profundamente perturbadora. Quienes la vieron se alejaron de inmediato presionando hacia los extremos del vagón, con la mirada fija en el lento y serpenteante movimiento sobre sus cabezas. Otros se quedaron congelados por la incredulidad, sin poder apartar la vista, sintiendo horror y asombro a partes iguales. No había ningún dueño a la vista, nadie que pudiera retirarla, ni explicación alguna de cómo la criatura terminó libre en un tren en movimiento. Solo colgaba ahí, meciéndose suavemente con el vaivén del vagón, mientras un grupo de desconocidos se amontonaba e intentaba compartir el menor espacio posible con el animal. Volviendo a la pregunta que te hice hace un momento, escribe el número 1. Si tienes una historia similar, y compártela para que todos puedan escucharla. Estas imágenes son verdaderamente difíciles de observar. El 23 de octubre de 2018, la estación de metro República en Roma estaba totalmente llena. Un importante partido de fútbol se jugaría esa noche, y miles de aficionados entraron al subterráneo ocupando cada escalera mecánica hombro con hombro. De pronto el aparato falló. Sin advertencia alguna se aceleró bruscamente, avanzando hacia abajo a gran velocidad y lanzando a los usuarios al fondo. Quienes estaban amontonados en la base no tuvieron tiempo de reaccionar, y se formó una horrible escena de caos, cuando la gente comenzó a caer una encima de otra. Algunos seguidores treparon a las barreras laterales para deslizarse y escapar. Otros cruzaron hacia la escalera continua. Para cuando la máquina se detuvo, los escalones estaban destrozados abajo, exponiendo filosas láminas de metal con muchas personas atrapadas en medio. Más de 20. Resultaron heridas, 7 de ellas de gravedad, y un hombre perdió parte de su pie. Los primeros reportes intentaron culpar a los fanáticos por saltar y cantar, pero los investigadores descubrieron después que eso era falso. El motivo real fue mecánico. El 27 de abril de 2023, un trayecto cualquiera en el metro de Nueva York se transformó en una pesadilla para muchos. Un grupo de personas vestidas de payasos apareció dentro de un vagón y comenzó a perseguir a los pasajeros aterrorizados. El miedo llegó a su punto máximo cuando el tren se detuvo repentinamente entre estaciones, dejando a todos atrapados sin un lugar a donde huir. La gente corrió hacia los túneles oscuros, desesperada por alejarse de los personajes disfrazados que los seguían. Todo el suceso dejó a los neoyorquinos desconcertados,
y desató una ola de profunda indignación. A pesar de la investigación, nadie logró descifrar la razón de esta acción. Sin un motivo claro, sin sospechosos evidentes, los payasos nunca fueron identificados, perdiéndose en la ciudad de forma tan silenciosa como aparecieron. Este es un sobrio recordatorio de cómo un solo segundo de distracción puede costarte todo. El suceso ocurrió en Madrid, en 2019, y las propias autoridades del transporte publicaron el video como una advertencia para los ciudadanos. Las imágenes de vigilancia muestran un andén concurrido y normal con personas sentadas en las bancas platicando y esperando el transporte. Un tren entra por el extremo opuesto de las vías. Una mujer se levanta y comienza a avanzar hacia él con la mirada fija en el teléfono que lleva en la mano, totalmente absorta. Dio un paso de más. En un instante caminó directo al borde de la plataforma y cayó hacia las vías justo cuando un tren llegaba a la estación por su lado. Los presentes reaccionaron de inmediato saltando para subirla a un lugar seguro, y contra todo pronóstico resultó ilesa. La compañía de transporte compartió el fragmento en Internet con un mensaje directo pidiendo a los usuarios levantar la vista de sus pantallas al caminar por los andenes. Sueles mirar fijamente tu teléfono sin notar lo que ocurre a tu alrededor. Pon un sí o un no en los comentarios. Y si tu respuesta es afirmativa, tal vez este video te recuerde que ese hábito puede ser muy peligroso. Este caso comenzó como una pequeña molestia y rápido se volvió extraño. En el suelo de una estación del metro de Nueva York, una gran rata muerta yacía junto a un bote de basura, un espectáculo bastante desagradable para cualquiera que pasara por ahí. La gente la esquivaba sin pensar demasiado, el tipo de cosas que uno se dice que debe ignorar en ese lugar. Pero entonces ocurrió algo que nadie pudo pasar por alto. De la oscuridad debajo del contenedor de basura, algo invisible se lanzó hacia el frente, atrapó al roedor sin vida y lo arrastró de vuelta a las sombras tan rápido que no pudo haber sido algo pequeño. Todo el movimiento duró menos de un segundo. Un tirón repentino y violento que dejó a los testigos observando un trozo de suelo ahora vacío. Lo que sea que mató a la rata y lo que sea que la arrastró, nunca se mostró. Permaneció oculto, dejando a todos los que lo presenciaron profundamente inquietos y transformando una espera rutinaria en una escena de horror. Regresamos a Roma ahora en 2017, en la concurrida estación de metro Termini. Una mujer de 43 años llamada Natalia Garkovich subió a un vagón, pero cambió de opinión e intentó bajar justo cuando las puertas comenzaban a cerrarse. Sin embargo, la correa de su bolso quedó atrapada entre ellas. El convoy avanzó arrastrándola consigo. Las personas en el andén entendieron la situación de inmediato y empezaron a hacer señas desesperadas corriendo junto al tren, haciendo lo posible para que el conductor frenara. Nadie lo logró. Fue arrastrada casi por toda la plataforma antes de desaparecer de la toma, y más tarde la hallaron dentro del túnel al fondo de la estación. La llevaron de urgencia al hospital en cuidados intensivos con múltiples fracturas. Los pasajeros adentro activaron la palanca de freno de emergencia, pero no funcionó. Y los sensores de las puertas que debían rebotar al detectar un objeto también fallaron. Las imágenes mostraron incluso al operador comiendo un emparedado mientras el tren partía. Al volverse viral, el video planteó una duda. Cuando tantos sistemas de seguridad fallan al mismo tiempo, ¿quién es el verdadero responsable? Este siguiente fragmento es del tipo que se queda en tu mente mucho tiempo después de verlo. En lo profundo de una estación de metro de Nueva York, un hombre dormía en el suelo frío cubierto con una cobija, haciendo lo que incontables personas agotadas hacen ahí cada noche. La escena parecía totalmente inmóvil. Pero de pronto la manta comenzó a moverse, no por el hombre acomodándose al dormir, sino por debajo de ella. La tela se ondulaba y agitaba mientras las siluetas claras de varias ratas caminaban y corrían sobre su cuerpo, un grupo entero de ellas bien marcadas mientras se desplazaban bajo el tejido. Él siguió durmiendo todo el tiempo sin darse cuenta de la cantidad de animales que pasaban sobre su cuerpo.
Finalmente los roedores se dispersaron y se perdieron en la oscuridad de la estación, y la cobija se quedó quieta otra vez. Fue una cruda ventana a un mundo oculto que prospera en los túneles inferiores, casi siempre lejos de las miradas. Era un día cualquiera en 2022 alrededor de las 16:40 horas con personas dispersas por el andén esperando el próximo tren. Una mujer de 52 años permanecía cerca del borde, perdida en sus pensamientos. De pronto un sujeto se le acercó. Con un movimiento repentino y brutal la sujetó y la lanzó hacia las vías. Fue trasladada al hospital con una clavícula rota, un hombro dislocado y lesiones en la cabeza, aunque afortunadamente su condición se estabilizó. Cuando los investigadores interrogaron al individuo identificado después como Theodore Ellis, de 30 años, admitió ser el individuo del video y simplemente declaró que había estado tomando alcohol. Esto estuvo lejos de ser un hecho aislado. Ese año trajo una serie de casos alarmantes de pasajeros empujados a las vías en la ciudad de Nueva York, tantos que el director de la Autoridad del Transporte instó públicamente a todos a mantenerse alejados del borde de los andenes. Las cosas se están poniendo extrañas ahora, ¿verdad que sí? No olvides darle un me gusta si a ti también se te pone la piel de gallina y comparte este video con tu amigo más valiente para que puedan verlo juntos, cara a cara. Este siguiente fragmento parece más una película de desastres que una estación de metro. Dentro de una terminal en la ciudad de Nueva York, un día habitual para los pasajeros que esperaban en la plataforma, dio un giro aterrador cuando el agua entró con fuerza. El nivel subió más rápido de lo que cualquiera esperaba, extendiéndose por el suelo e incrementándose de manera constante, tragándose el andén centímetro a centímetro. Los usuarios se quedaron paralizados, atrapados en un momento de duda, sin saber si debían seguir esperando un tren que probablemente nunca llegaría o dar la vuelta y correr hacia una zona más alta. El sonido del agua fluyendo resonaba por los túneles, un rugido profundo que hacía sentir a toda la estación, no como un punto de transbordo, sino como la cubierta inferior de un barco hundiéndose. Ver cómo subía el agua fue tanto aterrador como irreal, un recordatorio contundente de la rapidez con la que el sistema de transporte puede pasar de la normalidad a una verdadera emergencia. La ciudad arriba continuaba con sus actividades totalmente ajena a lo que ocurría. Una detención de rutina en el metro se convirtió en un caos en cuestión de segundos. Al principio la escena parecía totalmente normal. Los oficiales seguían el procedimiento estándar asegurando a un sospechoso que parecía oponer poca resistencia. El andén lleno de gente a su alrededor. Apenas le prestaba atención asumiendo que era solo una parte cotidiana del funcionamiento de un gran sistema de transporte. La situación, sin embargo, se descontroló rápido. El sospechoso, ya con las esposas puestas, comenzó de repente a forcejear con mucha más fuerza, girándose y peleando en un intento por liberarse y haciendo casi imposible que los policías lo sujetaran. Toda la disputa se desarrollaba peligrosamente cerca del borde de la plataforma. Luego, en un giro sorprendente, el sospechoso empujó a uno de los oficiales fuera del andén, hacia las vías inferiores. Fue un acto deliberado y peligroso, que de inmediato trajo cargos mucho más graves en su contra, y transformó un procedimiento de rutina en una verdadera emergencia. Después de todo lo demás en esta lista, el siguiente momento llega casi como un alivio, aunque presenciarlo no sea menos sorprendente. Durante un viaje completamente ordinario, los pasajeros de un vagón de metro notaron de repente que una serpiente aparecía a la vista, esta vez enrollada casualmente alrededor del cuello y los hombros de un compañero de viaje. Su dueño no mostró pánico ni ofreció disculpas, solo era una persona cargando a su serpiente mascota, como si fuera una mochila colgada sobre él, como si nada pudiera ser más natural. Los pasajeros cercanos respondieron con una mezcla de risas nerviosas, ojos abiertos, y un cauteloso movimiento hacia los extremos del vagón. Algunos se inclinaron para ver más de cerca, curiosos a pesar de sí mismos. Otros mantuvieron una distancia firme y cautelosa sin apartar los ojos de los giros lentos y deliberados del animal.
Fue un momento pequeño y casi divertido, que demostró lo impredecible que puede ser el transporte público, donde las vistas más extrañas simplemente se vuelven parte del trayecto. ¿Cuál será el próximo momento aterrador? Lo revelaré en solo 3 segundos. Mientras esperas, presiona suscribirse al canal para que puedas descubrir más secretos oscuros conmigo. El 20 de diciembre de 2022, una mujer permanecía en el andén de la línea roja en la estación Chicago Avenue, esperando un tren justo como tantos otros pasajeros lo hacían en tantas otras tardes. La plataforma mantenía su ritmo familiar de ruido y pláticas casuales. Un tren acababa de comenzar a avanzar hacia la estación. De pronto un hombre caminó en silencio detrás de ella, y en el peor instante posible, le dio una fuerte patada en la espalda. Ella cayó de cabeza hacia las vías, quedando peligrosamente cerca del riel eléctrico antes de levantarse rápido y meterse en un hueco de la pared para ponerse a salvo del tren que se aproximaba. Lo que hizo que el incidente fuera aún más escalofriante fue que el hombre era un total desconocido para ella. Tampoco era este su primer acto de violencia, ya que contaba con un historial delictivo que se extendía por 2 décadas. La mujer salió solo con una cortada en la frente, un resultado que pudo haber sido mucho peor. El sujeto fue acusado de intento de homicidio. ¿Qué pasa por la mente de una persona en los momentos previos a decidir hacer algo tan cruel a un completo desconocido? En un día cualquiera en el metro de la ciudad de Nueva York, un viaje habitual se volvió tenso y alarmante cuando un hombre subió al vagón sosteniendo un cuchillo. Durante varios minutos largos, gritó a todo pulmón y su voz alterada resonaba en las paredes del coche, dejando a los pasajeros observándolo con una mezcla de miedo y confusión. Sus palabras salían confusas y amenazantes, un torrente de rabia y advertencias a medio formar que dejó a todos los de alrededor profundamente consternados. Algunos pasajeros comenzaron a alejarse, moviéndose hacia las puertas del fondo o a otro vagón. Otros se quedaron sentados congelados, sin saber si algún movimiento podría llamar su atención. El arma blanca en su mano le daba a toda la escena un aspecto peligroso, y el aire dentro del coche se volvía cada vez más sofocante y tenso. Él parecía completamente ajeno al terror que estaba sembrando, y sus dichos hostiles brotaban sin pausa mientras el tren avanzaba. Atrapados dentro de una caja de metal con un desconocido armado e impredecible, los pasajeros no tenían a dónde ir. ¿Qué harías tú si estuvieras encerrado dentro de ese vagón, sin forma de salir hasta la siguiente parada vez? En el año 2009, los pasajeros de la Estación Norte en Boston presenciaron un espectáculo verdaderamente espantoso. Una mujer, evidentemente bajo los efectos del alcohol, se tambaleó hacia el extremo del andén para asomarse al túnel buscando el tren que venía. La plataforma estaba concurrida como suele suceder por la tarde, con personas que observaban a medias y a medias, andaban perdidas en sus asuntos cotidianos. De pronto, ella perdió el equilibrio. En una fracción de segundo, cayó por el borde del andén directo a las vías, justo cuando un convoy entraba a gran velocidad. Necesitaba levantarse y salir de inmediato, pero el alcohol le había quitado la estabilidad y se agitaba sin control debajo de la plataforma. Para ese momento ya era demasiado tarde para que alguien bajara a rescatarla con seguridad. La gente corrió hacia la línea amarilla haciendo señas y gritando desesperadamente, intentando avisar al conductor para que frenara mientras el transporte avanzaba. Con escasos segundos restantes, parecía que solo un milagro podría salvarla. Y por alguna razón, ese milagro ocurrió. El operador frenó justo a tiempo, y ella se alejó del sitio sin un solo rasguño. Hablando de valentía en segundos, esta escena proviene de la ciudad de Nueva York y muestra lo mejor de la humanidad de L.A. Un hombre en silla de ruedas había terminado de alguna manera en las vías del metro sin posibilidad de subirse de nuevo al andén, pues su silla hacía que cualquier escape fuera casi imposible. El peligro era extremo ya que un tren estaba entrando a la estación y el tiempo se agotaba rápidamente. Entonces un hombre en la plataforma tomó una decisión instantánea. Saltó directo a las vías para auxiliarlo. Cuando los demás pasajeros lo vieron saltar, también se pusieron en acción amontonándose en el borde de la estructura y estirando los brazos.
El grupo se movió con una rapidez asombrosa, levantando tanto al hombre como a la silla juntos, trabajando en perfecta coordinación antes de que el tren arribara. El instante fue impresionante. Si se hubieran tardado siquiera 10 segundos más, el desenlace habría sido impensable. En una metrópoli que suele calificarse como fría e indiferente, un pequeño grupo de desconocidos lo arriesgó todo por alguien a quien nunca habían visto. Si has llegado hasta este punto, significa que de verdad te interesa. No te conformes solo con el botón de me gusta, presiona también el de compartir. Toma únicamente unos segundos, pero ayuda a que este video llegue mucho más lejos. Asumiste que ese chillido ensordecedor provenía de un tren del metro. No fue así. Observa con atención la esquina de la pantalla. Ese fue un grito escalofriante saliendo por el sistema de altavoces públicos. Pero el escenario ha cambiado. Ya no estamos bajo tierra. Nos encontramos en el tercer piso de un concurrido centro comercial a las 21 horas. Lo que acaba de pasar al lado de ese hombre es todavía más aterrador que todo lo que acabas de presenciar. ¿Estás preparado para el siguiente espanto? Te espera en el video que acabas de observar. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.